Han escuchado la cadena de custodia, ¿no? Entonces vamos a entrar con la definición de la cadena de custodia. La cadena de custodia es un sistema de control y registro que se va a aplicar al indicio o evidencia desde su localización, aportación o descubrimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando el primer respondiente acuda a un lugar de la intervención, lugar de los hechos, hallazgo, enlace, haga el llamado al Ministerio Público y este a su vez le diga qué es lo que tiene que hacer y que se entiende que el primer respondiente ya lo sabe. Esta es la parte primordial de toda la investigación, y que si no va bien encaminada por el órgano ministerial, esa investigación se va a venir abajo. Por eso es importante que entendamos y nos quede bien claro la cadena de custodia. Y la definición de la cadena de custodia ustedes la van a encontrar en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde refiere textualmente: sistema de control que se aplica al indicio o evidencia desde su localización, aportación o descubrimiento por parte de la autoridad competente. Aquí es donde entra la trilogía de investigación: policía, peritos, Ministerio Público, hasta que la autoridad competente determine su conclusión. Y el artículo 228, que va de la mano con el 227, nos habla de que los que tengan contacto con los indicios y evidencias serán los responsables del uso debido e inadecuado que se les dé, y por ende aquel que haga un mal uso de los indicios y evidencias va a ser sancionado de manera administrativa o penal. Ahorita voy a explicar un poco más la cadena de custodia y les voy a dar un ejemplo real que ya lo vivimos no en una práctica, en la vida real, en una defensa de un policía auxiliar de la Ciudad de México que fue destituido por dar mal uso a los indicios y evidencias. Pero antes de que entre a este tema de la cadena de custodia, vamos a hacer unas pequeñas definiciones. Hoy en día los policías, ministerios públicos, obligados, peritos, tienen que conocer obligadamente criminalística, así como lo escuchan. Están obligados a conocer criminalística. Y la de criminalística, pues es un arte, es una ciencia, es una disciplina que es auxiliar del derecho penal, que se encarga, pues, aparte del estudio del delincuente y de todos los factores que incurren en él. Esto va a ayudar a que una investigación lleve un buen auge. Por eso es importante que también hoy en día los futuros penalistas entiendan que también se tienen que preparar en criminalística, y entender que la criminalística se divide en tres fases, o para su estudio se divide en tres ramas, que es criminalística de campo, criminalística de laboratorio y enlace. Esas son tres definiciones. Hoy CECICUT, que es una escuela que tiene especialidades en criminalística, nos habla de otras dos, pero los doctrinarios dicen que son tres: campo, laboratorio y enlace. Ellos ahora nos hablan de una política criminal y nos hablan de la de laboratorio. Me parece como una definición, pero eso está involucrado dentro de él. Pero para que lo comprendamos mejor, la criminalística para su estudio se divide en campo, laboratorio y enlace. Y aquí van a empezar a entrar otras definiciones, también para que entendamos esta parte de la criminalística. Y cuando yo ya entro de lleno a la cadena de custodia, tenemos que aprender a entender los diferentes sitios o espacios donde se cometen los delitos. ¿Por qué? Porque si ustedes llevan un asunto de un hecho criminal y si no entienden el lugar donde se va a investigar, o donde ustedes pueden llevar abajo una cadena de custodia mal aplicada, no van a entender muchas cosas. Solamente les puedo comentar que en juicios orales hoy en día muchos asuntos se han ido abajo por una mal cadena de custodia. Por eso también deben darle la relevancia de la cadena de custodia. Y la cadena de custodia, inicialmente, el que la lleva a cabo, ¿quién creen que es? El policía. La criminalística, la cadena de custodia, nos la divide en 10 fases, en 10 procesos. El primer proceso o la primera etapa es la noticia criminal. La noticia criminal, simple y llanamente, es el conocimiento de un hecho delictivo. Los criminalistas decimos que es la noticia criminis. ¿Qué quiere decir? Que un policía, cuando acude a un lugar de los hechos, de hallazgo, de enlace, de la intervención, desde ese momento inicia la cadena de custodia, inicia el procedimiento. Esa es la primera etapa.
Estamos hablando criminalísticamente. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál se les ocurre que sería el siguiente paso? Ya llegó un policía donde le reportaron que hubo disparos por arma de fuego, acude al lugar de los hechos y observa dos cuerpos en el lugar, lago hemático, alcanza a observar un arma de fuego, celular, etcétera, etcétera. Exactamente. La segunda etapa de la cadena de custodia es la preservación. La preservación. Y la preservación puede llevar por varios cinturones, ¿no? Que es el primero de seguridad, que es 50 metros. El segundo es para periodistas, policías. Bien. En razón a lo que dice el amigo, es bien cierto. Hablar de preservación, pero primero vamos a definir qué es preservación para, como dicen en Buenos Aires, vamos por partes, ¿no? Porque si no, vamos a querer correr y no. El segundo paso de la cadena de custodia es la preservación. ¿Y qué es la preservación? Para empezar, es un acto que no requiere autoridad judicial ni ministerial. Si yo se lo digo a los policías, este acto es primario, este acto es básico. ¿Y qué tiene que hacer el primer respondiente de policía? Pues aplicar un acordonamiento. ¿Y qué es un acordonamiento? Simple y llanamente es delimitar un espacio o un sitio dependiendo sus características, porque para el estudio de la criminalística hay lugares cerrados. Este es un lugar cerrado, y la criminalística lo define como un lugar cerrado porque por las condiciones está protegido. Entonces este es un lugar cerrado. Un lugar abierto es la calle, una avenida, un área común, y hay lugares mixtos. Y usted me dice, ¿qué diferencia hay entre un lugar cerrado, un mixto y un lugar abierto? Que en el lugar mixto incurren ambos lugares. A la vez es abierto y a la vez es cerrado, por las mismas condiciones. Pero bueno, esos son temas criminalísticos que estamos compartiendo y que deben de estar en el bagaje cultural del futuro abogado y más que penalista. Entonces, ya preservé, y la preservación simple y llanamente es esa acción que realiza la policía para resguardar, proteger, procurar que un sitio sea resguardado, protegido, de manera tal que los indicios o evidencias que se localizan ahí no pierdan su calidad probatoria. Porque resulta que normalmente los oficiales, compañeros oficiales, hacen esto. Esta es una foto que fue tomada sobre la vía Reforma. Recordarán que en el mandato, no recuerdo, de Calderón, se cayó ahí exactamente, dicen que se cayó, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas fue un accidente de tipo aéreo que cayó sobre Reforma, y todo el mundo llegó, llegaron los militares. Aquí alguien me preguntaba hace rato de los militares, entran dentro de la preservación, la policía, que este uniforme obviamente ya no se utiliza, todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo caminaba, todo el mundo estaba ahí, y si se dan cuenta ya había hasta señalización de indicios. Pero si usted me pregunta, ¿esto es correcto? Pues no, porque aquí en la misma presentación nos dice que es una preservación mal aplicada. El hecho de poner cinturones, como decía el amigo, como Dios les dio a entender, o como el Borras, eso no quiere decir que está bien acordonado. Precisamente la práctica establece que para un adecuado acordonamiento habrá cinturones de seguridad. Ahorita les paso a la otra presentación, donde específicamente se dice que se va a acordonar para iniciar. Se va a acordonar dependiendo de las circunstancias, ya se los había dicho yo, porque hay lugares abiertos, cerrados y mixtos también. Entonces, vean todo lo que ahora tienen que aprender los penalistas. Usted va a llegar a defender. ¿Cómo le puede debatir al Ministerio Público que hizo mal su aplicación, su investigación, su protocolo de investigación? ¿Cómo le puede usted debatir a un Ministerio Público que la cadena de custodia fue mal aplicada cuando usted ni siquiera sabe lo que es cadena de custodia? Cuando usted ni siquiera sabe lo que es una preservación, cuando usted ni siquiera sabe cómo se llama esa cinta, y es esta cinta que la conocemos nosotros como la cinta barricada, cinta barrera, cinta de protección. Por favor, maestro. Esta se denomina cinta barrera, cinta barricada, y con esta los policías hoy en día deben de resguardar mediante un acordonamiento los lugares de intervención. Esta es. Pero ¿saben qué es lo que pasa ahora?
servidor en cuestiones docentes, los policías, tenemos más de 3 años enseñando esto, y resulta que seguimos viendo las noticias y seguimos viendo malos acordonamientos. Es volver a regresar a lo mismo, resistencia. Les voy a dar un ejemplo claro y sin estar exhibiendo entidades ni nada. Por ahí un camarada me habló, un comandante, espantado por un hecho delictuoso de hace unos meses, que es el nuestro, donde habían privado de la vida, no una persona, varias. Tipo, pareciera que esto ocurrió en Tamaulipas, pero fue aquí en el Estado de México. Entonces, está una liconza, está la liconza, ya saben que a las 5 de la mañana eso empieza a operar, van las señoras por la famosa leche, a 200 metros ya tenía la escuela primaria. Pues resulta que a 20 metros de la liconza había unos cuerpos desmembrados. En serio, no es película ni churro mexicano, realidad. Entonces, ¿qué hacen los policías? Pues ya tenían el caos mediático y social de las señoras. Se empezó a hacer un caos, las señoras empezaron a gritar que lo que estaban... Así la sociedad, desgraciadamente también. Esa era una ejecución, pero por cuestiones de cárteles, aunque no lo crean, y están asentados aquí en el Estado de México. Ustedes, si se creen las noticias, es otra cosa. Hoy están aquí con nosotros. Entonces, ¿qué reporta el oficial de policía? Pues a su comandante al Ministerio Público, y ya desde ahí está todo mal, porque el primero que tiene que conocer de los hechos, ¿quién es? Ministerio Público. Ministerio Público tiene que decirle, resguárdame la zona, acordóname, presérvame, ya, hazlo ya. Pues los policías, en primera, no tenían cinta barricada, ya tenían a toda la gente alterando, y ya se le estaba viniendo la gente encima, y dicen porque tenían los cuerpos encimados unos sobre otros, cortados. En conclusión, ¿qué pasó ahí? Mete la cuchara el presidente municipal y dice, me limpian, me levantan ahí. Pues los policías, desgraciadamente por desconocimiento, miedo e ignorancia, a lavar sangre y a levantar todo. Y si usted me pregunta qué pasó ahí, pues lo que venimos platicando, resistencia al cambio, ignorancia, y no queremos aprender. Si eso hubiera sido aquí en la Ciudad de México, lograba el centro de control de comando, esos policías hoy estarían dados de baja, porque hay un delito que se llama encubrimiento por favorecimiento, y el encubrimiento por favorecimiento en un apartado, en un párrafo, no recuerdo el número, establece al que oculte, altere, sustraiga indicios o evidencias, y eso eran indicios. Por eso vean lo importante del tema, es la cadena de custodia. Pero directamente responsable, ¿quién dio la orden? No, maestro. Pero qué bueno que lo hagan este comentario, porque respetando al maestro, que merece todos mis respetos, es la pregunta que comúnmente contestan los policías. Entonces, ¿que me ordenó el jefe? No, volvemos a lo mismo, artículo 21 de la Constitución. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, mismas que actuarán bajo el mando y conducción de él. Pero los policías ponderan una orden superior que por la legalidad. Eso es lo coloquial que dice un policía. Entonces, que si a mí me ordena el jefe, no. La misma ley establece que los servidores públicos están obligados a acatar órdenes siempre y cuando estas órdenes no constituyan un delito. ¿Pero lleva responsabilidad de la presión? No, porque él se va a lavar las manos. A ver, acredítame que yo te di la orden. Bueno, a final de cuentas, para mí hay responsabilidad, estoy de acuerdo con usted. Pero aquí el tema que nos ocupa, que el que comete el delito en primera instancia son los policías. Y usted me pregunta por qué, porque hay muchas justificaciones del Estado, no hay lana para prepararlos, pues ahí vemos, ahí nos aventamos al ahí se va, y la realidad que en el Estado de México siguen trabajando así, y en la Ciudad de México. Que ya casi no, pero vean las notas, ya han visto esta cinta, ¿no? Pues es para eso, esta cinta barrera va a servir para que los lugares sean preservados de manera adecuada. ¿Y qué se les dice a los policías? Si vas a preservar, ocupa tu cinta barricada de manera adecuada. Si fue diseñada de esta manera, es para que esté visible
legible, y así son los acordonamientos. Así son. Así son. Algunos, hay unos que sí preservan bien. Y también tiene reglas, la criminalística establece que no debe ser ni muy abajo ni muy arriba. Normalmente es a la altura de la cintura. Le digo a los policías, a los que no tengan cintura. Los que no recuerden dónde un día estuvo la cintura, y ese es el parámetro, ¿no? Ese es el parámetro. ¿Por qué? Y ya saben que no falta el quisquilloso, somos mexicanos, ¿no? Y el que sea de patas cortas, profe, toma un parámetro, un metro y medio. Ya. Es que, ¿saben cómo somos los mexicanos? Para todo le encontramos, para todo. Siempre nos justificamos cuando nos tenemos que ocupar en lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando damos este tema, siempre los policías son bien quisquillosos. ¿Y quién me va a dar la cinta barricada, profe? ¿Y quién me va a dar? Son buenas preguntas. Pero yo les digo, quítate de la idea, nadie te va a dar nada. Es la realidad. Nosotros, y no es queja ni estoy echándole al gobierno de la ciudad, porque yo trabajo para el gobierno de la ciudad, pero yo en los más de 3 años que llevo capacitando policías, pregúntenme ustedes, ¿cuándo me dieron mi kit criminalístico para enseñar? No, pero si yo fuera como la mayoría, pues, como que hago que les enseño, como que ellos, a ver qué aprenden, ¿no? Y no, la realidad es que no es así. O sea, tienes que dar un poquito de más de ti si estás comprometido como maestro. Bueno, yo creo que esa es parte de la esencia de un maestro. Bueno, no sé si estoy equivocado, pero esa es la realidad de un maestro. Porque los policías siempre dicen, ¿y quién me va a dar la cinta barricada, jefe? Nadie. Pero la ley dice, por eso la ley dice, pero hazles entender a ellos. Ellos están en la campaña, ellos están en otros rollos, menos en lo que veo. Y tan es así, señores, que en la Ciudad de México el sistema penal acusatorio entró el 16 de enero del año pasado. ¿Y qué dicen los policías? Pues nos preparan a la mera hora. ¿Qué pasó? Y dicen, ellos ya los demás policías están más adelantados, mi jefe. Están igual que tú o peor. No te sientas mal. Están a la par. Es la realidad. Es la triste realidad. Si nos vamos al Estado de México, pregúntale a un policía. Oiga, ¿qué es la preservación oficial? No sabe ni de qué le hablas. ¿Qué es una colonia? No sabe de qué le hablas. Pero pregúntale cuándo circula. ¿Cómo va a ser una detención ilegal? Eso sí te lo va a decir. Es una realidad, hablamos de realidades. Por eso los defensores, hoy en día, ¿quién creen que le pegan? Al policía. Lo tienen en juicio oral y lo primero que le preguntan, su señoría, por parte de defensa llevaremos el interrogatorio al testigo aquí presente, mismo que obra en la causa penal del día de la fecha. Adelante, proceda a defensa. Etapa interrogatorio y contrainterrogatorio. Buenas tardes, solución. Buenas tardes, solución. ¿Nos puede decir de su nombre a este tribunal? Bien. ¿Cuántos años tiene de servicio oficial? 3 años. 3 años. Queremos pensar que 3 años no nos habla de una vasta experiencia, pero sí nos habla de un policía que ya tiene una formación de aproximadamente 36 meses. ¿Es correcto? ¿Qué nivel de estudios tiene usted oficial? Licenciatura. No, estamos hablando de un policía preparado. No, y les voy a decir una cosa, en mi casa hay policías con licenciatura y maestría, ¿eh? Son los menores, pero sí los hay, ¿eh? Pero hay la otra realidad. Están los que tienen la secundaria y no los estoy discriminando. Fue la oportunidad que ellos tuvieron. Pero la realidad es que hoy, en un juicio oral, a un juez, a un defensor, no le va a interesar si tú estás preparado. No le va a interesar. Él está haciendo su trabajo. Bien, oficial. Entonces, más a mi favor, entonces ¿ha tenido usted capacitación respecto al nuevo sistema penal? Hacen esas preguntas los defensores, ¿eh? Entonces, usted fue el que preservó el lugar de la intervención. Bien. ¿Y nos podría decir por qué en el registro de cadena de custodia, usted, en el rubro del apartado donde establece el número de indicios o evidencias que usted procesó, usted refirió que fueron 10 indicios, y en la carpeta de investigación el Ministerio Público refiere que solamente hay 4 indicios? ¿Me podría decir dónde quedaron los otros 6 indicios? ¿O qué hizo con ellos? O sea, un ejemplo. O le podría preguntar, oficial, ¿usted procesó indicios? ¿Cómo nos podría decir qué metodología
realizó usted para el levantamiento? ¿Va quedando claro? Vean el trabajo medular importante de los policías. Por eso dicen que los dejan solos, ¿no? Es una triste realidad. ¿Y qué método hay para la presentación? Porque hoy no, sí, es mi interrogatorio. Por ejemplo, he oído que dicen mucho del embalaje, pero cuando hablan de embalaje hablan nada más como de recoger pruebas y como sustraerlas en bolsitas o tubos de ensayo para que no salgan. Acuérdense que ahí vamos en el segundo paso, pero es una buena pregunta, vamos a llegar ahí. La etapa que tú me dices es el tercer eslabón de la cadena de custodia y es el procesamiento. Ahorita lo voy a explicar. Pero vean, y yo insisto, créanme que es muy importante hacerles ver a ustedes que la parte fundamental de toda esta investigación es la policía. Es la policía y no por eso creo que salgan en los apapachos. Quiero que entiendan que ellos forman parte de la investigación y que si ustedes van a llevar una investigación o una defensa, tienen que conocer esto. Porque en las etapas de investigaciones, normalmente los defensores y los ministerios públicos, en la etapa de contradicción, difícilmente debaten este tema. Y si usted me pregunta por qué no lo conoce. Me decía un ministerio público hace unos meses en Milpalta que capacité la coordinación territorial Milpalta 2. Me decía un licenciado, ay maestro, dice, pero yo termino haciendo la chamba de tus parejas. A ver, no entendí. ¿A qué te refieres? Nosotros, dice, nos traen todas las pruebas, y le digo, para empezar, no son pruebas, te traen indicios o evidentes. ¿Qué haces tú con eso? Yo termino haciendo su chamba. ¿Qué haces? Yo termino haciendo la cadena de custodia. Yo también lo estaba escuchando. Le digo, ¿qué cree que ahí no es la cadena de custodia? Forma parte del proceso. Usted se está refiriendo al registro de los formatos de cadena de custodia, que son estos. Estos son. Estos que observan aquí, ahí lo dice registro de cadena de custodia. Esto se conoce como el RCC, son formatos. El Ministerio Público se refería que él llenaba esto, requisitaba esto. Le digo, no, licenciado, eso no es la cadena de custodia, esa es una parte de la cadena de custodia. Dice, pues entonces, ¿qué es la cadena de custodia? ¿Ya vieron? La cadena de custodia es ese sistema de control o registro que se le van a dar a los indicios desde que se localizan, descubren o se aportan. Y usted debe de vigilar que los policías lo hagan de manera adecuada. Vean todo lo que se tiene que ver con esta parte. E inicia con esto. Aquí, por ejemplo, este es el primer formato a nivel federal y les comento, estos formatos ya fueron derogados, porque yo ya les comentaba, si mal no recuerdo, estos son a nivel federal, aquí está PGR. Con eso se estuvo capacitando desde el 2013 a toda la policía, desde la Ciudad de México y en todas las entidades, y lo dice bien claro, preservación del lugar de los hechos o del hallazgo. ¿Por quién? Por la policía, que hoy se entiende como primer respondiente. Entonces, es una serie de formatos que se van a llenar, pero ojo, ya ni le tome foto, maestro, ya estos quedan derrogados, ahorita son otros, porque entró en vigor los protocolos a nivel nacional, que solamente son los exclusivos que los policías tienen que llenar ahora. Entonces, bueno, todavía que el maestro le sacaba foto al formato, no, este formato ya quedó derogado, nada más. ¿Perdón? Buena pregunta que haces. Todos los formatos que salieron en la capacitación, todos ya fueron derogados. La policía desde el año pasado, aparte que fue preparada, vuelvo a insistir, entre comillas, porque aquí no es justificaciones, simple y llanamente se le hicieron llegar formatos y hoy solamente los formatos que se llenan, estos ya no son los del primer respondiente. Es un código, perdón, es un protocolo a nivel nacional que derogó al acuerdo 2, al 78, al 9, al 13, al 1. Fíjense qué risor esta parte. Entramos en un sistema de justicia, te das cuenta que el primer respondiente de la policía es la parte fundamental de todo sistema de justicia y seguimos con las resistencias.
Pero más aún, ¿por qué no le hiciste el trabajo más fácil al policía, que la tiene más difícil? Primero, lo invades con una serie de acuerdos. ¿Sí saben qué son un acuerdo, señores? Perdón, se siguió. ¿Me apoyan con la presentación? Ah, no, perdón. Ahí. La que sigue, por favor. Ahí. Gracias. Si se dan cuenta, aquí están los protocolos que yo referí. El 2 salió en el 2010. Esto A quiere decir acuerdo, el número consecutivo y el año que fue. Este más este ya no están operables. Uno salió en el 2010, uno salió en el 2012. En el 2013 sale el acuerdo 9 por parte de PGR también, dialogado. ¿Y qué pasa en la Ciudad de México? La Ciudad de México se caracteriza por una entidad que damos el ejemplo a las otras 31. Somos la ciudad de las leyes, ¿sí sabían? Somos la ciudad de las leyes, pero las que no se cumplen. Somos las que más tenemos leyes, más reglamentos, más protocolos, más acuerdos y no se cumplen. Fíjense qué incongruente, ¿no? Entonces, en conclusión, sacas el 2, el 78, el 9 y la Ciudad de México se avienta la puntada de sacar el 13, el 1 del 2015 y este año se aventó la puntada, alguien que quiso quedar bien con el jefe, y lo digo, sacando otro protocolo y confunde a los policías. Y tú en la clase, cuando capacito a mis compañeros, me dicen, a ver maestro, ¿a cuál le hago caso? A ninguno. Porque en noviembre del 2011 sale un protocolo a nivel nacional que se llama Primer Respondiente. Y ese protocolo a nivel nacional deroga a los demás. ¿Para qué tanto brinco si esto está bien plano? ¿Ya vieron? Imagínense toda la serie y gama de confusiones que le han dado a la policía. Estaban operables 6 acuerdos en temas de cadena de custodia y hoy les digo que este acuerdo y los otros que están aquí abajo hoy en día ya no están operables. Solamente va a operar un protocolo a nivel nacional que se llama Primer Respondiente. Ahí le va a decir paso a paso al policía qué va a hacer desde el momento que llega a un lugar de la intervención, cómo va a aplicar la preservación que ahorita se estaban riendo, que les estaba explicando, que es la cinta barricada, que efectivamente existen diferentes tipos de acordonamientos y que estos acordonamientos van a ser derivados dependiendo de las características o circunstancias de los sitios o lugares, ¿no? Porque yo les había dicho que hay sitios cerrados, abiertos, mixtos, y que cada uno va a requerir una condición específica para acordonar, y que la primera autoridad va a ser la responsable como de no hacer esto, porque un lugar ya preservado y acordonado no debe de ser violentado. Y resulta, como hace rato me preguntaba el maestro, me decía él en su opinión, y que también la acompaño, pero la realidad es otra. Cuando yo le decía que hay policías que dicen, pues es que la orden me la dio el jefe, no. ¿Qué se le dice a los policías o qué les digo yo? Un lugar preservado, acordonado, ya no puede ser alterado. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Ya acordoné, ya no pasa nadie. Es el jefe, no pasa. Aquí en este ejemplo, esto fue una reforma. Hay una contaminación a más no poder de la cadena de custodia. ¿Por qué? Pues porque precisamente estábamos en el cambio de la reforma y todo el mundo entraba y salía al lugar de la intervención. Esta es una presentación de una preservación mal aplicada. Se entiende que la que tenemos abajo es un acordonamiento de manera adecuada. Y los acordonamientos o las preservaciones se deben de hacer de manera adecuada dependiendo las circunstancias. Pero también va a haber resistencia, como yo se lo decía. Hay policías que dicen, ¿y quién me va a dar la cinta barricada? Nadie. Es la realidad. Ocúpate mejor en armar tu kit y evitar una responsabilidad, porque también en la casa están llegando muchas sanciones de manera administrativa y penal y los están destituyendo por una mala preservación. Porque ayer ya no llegué al artículo 123 de la Constitución, donde establece que todos los servidores públicos que cometan actos o omisiones en sus servicios podrán ser separados de su encargo. Pero no nada más los policías, va para los peritos
y va para los ministerios públicos. Aquí quiero hacer una aclaración, una pregunta que me hacía el amigo hace rato respecto a los cinturones, ¿verdad? De los acordonamientos. Él me decía que qué va a pasar cuando un elemento de seguridad privada funja como primer respondiente. Y va a pasar, porque no hay que olvidar que hoy en día la gente que quiere seguridad la paga, ¿no? Desgraciadamente, y no tendrá por qué ser así. Tan es así que aquí en la universidad hay seguridad privada, ¿no? Hemos llegado a ese nivel. Entonces, vamos a dar un ejemplo que yo no digo que pase aquí, pero vamos a pensar que ocurrió un hecho delictuoso al interior. ¿Quién va a ser el primer respondiente? Pues lo de seguridad privada. Ellos no son policías, pero más sin en cambio tendrían que intervenir en ese momento hasta que la policía arribe al lugar de la intervención. Entonces, no son policías, pero hay esa excluyente del primer respondiente. ¿Qué pasó, maestra? Tengo una duda, no soy abogada, pero aquí me surge una duda. Se supone que la policía, el personal de seguridad está interinstalación. Intramuros. Intramuros. Así es. Que no participa en un evento que sea en la calle, porque ya no es su responsabilidad. ¿Qué pasa ahí? Buena pregunta. Si está ocurriendo afuera, y fíjense que esta pregunta es coloquial que me la haga un policía, auxiliar o bancario. Lo voy a explicar con ejemplo. Me dice un bancario, me dice un auxiliar. Ahorita aterrizo esto, que va de la mano. Oiga, maestro, ¿pero qué puedo hacer yo si yo soy intramuros y me piden un apoyo, están robando o ya ocurrió un delito? Si yo me muevo de mi lugar, me va a arrestar el usuario. ¿Quién es el usuario para ellos? El que está pagando el servicio de seguridad. Aquí hay una controversia que se genera entre el que contrata un servicio de seguridad privada, que es el ejemplo que tienen ustedes, a un policía. Aunque él esté contratado para un servicio intramuros, él no pierde la calidad de policía. ¿Y sabe qué es lo que pasa en la realidad, maestra? Que hay policías que por omisos dicen, yo no, yo aquí estoy en la casetita, yo no salgo. Y ya privaron de la vida a una persona, ¿y qué cree que pasa? Al rato le llega la bronca al policía. ¿Por qué? Porque él es servidor público, y la diferencia entre un servidor público y uno de seguridad privada cambia de diferente. En el caso de uno de seguridad privada, pues no tendría la calidad tanto como intervenir, porque se entiende que es un intramuros y es un civil que está brindando a un particular un servicio de seguridad. Pero creo que sí no es obligación informar, ¿no? Mínimo. Ayudar a la investigación, informar en cómo fueron los hechos. Puede mandar ser citado, obligado o no, porque ya tú estarías coaccionando a una persona y estarías violentando derechos. Podrías mandarlo a citar. Tú podrías decir, el de seguridad privada que estaba en el número 50 observó el día de los hechos. Mándelo a comparecer, ya déjale el trabajo al Ministerio Público, que de acuerdo al artículo 90 lo va a mandar a comparecer. ¿Sí me explico? Pero él como tal tampoco está así muy obligado. Si fuera servidor público, sí. Aquí la diferencia radica, maestra, en que un policía que presta un servicio intramuros como policía bancaria auxiliar, sí están obligados a intervenir por la calidad que tienen de servidor público, porque si no ellos estarían cometiendo un delito que se llama negación del servicio, y así muchos policías los han dado de baja. Mi segunda pregunta sería, ¿se les informa a los policías cuáles son sus responsabilidades como servidores? En el momento que arriba la policía se tendrá que hacer cargo, y desde ahí ya no es función de nada del seguridad privada, es responsabilidad de la policía. El problema es que antes de la reforma todo el mundo nos aventábamos la pelota, entre los mismos compañeros policías pasaba eso. Los que estaban en el metro decían, yo no, que porque a mí me toca esto, intramuros. O dejaban el detenido y se lo dejaban al policía, el del preventivo de seguridad pública, ya no sabían qué pasaba con ese detenido, si lo andaban paseando por toda la... Era un desgarriado. La realidad que el que toma conocimiento del hecho es el obligado a presentar ante el Ministerio Público. En cuestión de seguridad privada es totalmente otra cosa, porque el nombre lo dice seguridad privada y no son policías. Pero en casos que funjan como primer respondiente, solamente están obligados a comparecer y a testificar lo que ellos hicieron, nada más, porque no tienen esa definición, porque la definición del primer respondiente es el primer servidor público que arriba al lugar de la intervención con funciones de seguridad. ¿Y qué le da esa cualidad o esa característica? El nombramiento. Es policía. ¿Y cómo se acredita como policía?
con su credencial de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, esas son buenas preguntas y hay que conocerlas. ¿Por qué? Porque también luego las investigaciones no llevan buen cauce, porque las defensas en primera no investigan, el Ministerio Público no investiga y dejan de mandar a comparecer a mucha gente que estuvo en el lugar de la investigación. Y acuérdense que eso está en el artículo 90 del Código Nacional, yo ya lo había referido, donde dice quiénes estamos obligados a mandar a comparecer ante una autoridad judicial o ministerial. Bien, continuamos. Vamos a entrar a la siguiente fase. Esta es la parte que yo le llamo la etapa netamente metodológica de investigación. Habíamos dicho hace rato que efectivamente hay dos tipos de acordonamientos y hay dos tipos de colores de cinta barricada. Son tres, la dinámica dice que son tres. Hay una cinta, maestra por favor, hay una cinta de color rojo, es una cinta barricada. Esta es para acordonamientos al primer cinturón de seguridad para una zona crítica. Se entiende como zona crítica donde se encuentra normalmente la totalidad de indicios a investigar. Perdón. Si haces un cinturón a una zona intermedia o de control, así también se le conoce, esa se va a hacer con la cinta barricada de color amarillo. Pero si tú quieres como investigador tener más control del lugar de la intervención, vas a poder poner hasta un tercer acordonamiento. Aquí se le dice a los policías, aquí no interesa si pones 5, 6, 7, 8, 9, 10 acordonamientos, no se trata de hacer unas telarañas tampoco. Con una o con dos que hagas de manera adecuada es más que suficiente. Y volvemos aquí a lo mismo. Oiga, y si no tengo cinta barricada, pues el artículo 132 del Código Nacional en la fracción 8 dice que el primer respondiente tendrá que preservar el lugar de la intervención o realizar todos los actos necesarios